Bienvenidos al lugar correcto, donde la neurociencia y la psicología se encuentran para guiarte hacia el poder interior que todos poseemos. Soy Cintia Luna y en este espacio descubrirás que no importa lo que esté pasando afuera, el refugio más fuerte siempre va a estar dentro de ti. Acompáñame en este viaje de exploración y empoderamiento donde cada episodio es una invitación a mirar hacia adentro y reconectar con todo lo que eres. Aquí en el lugar correcto encontrarás las herramientas para vivir con mayor plenitud, pero muchísimo más importante, con más libertad. Emprendemos juntos este viaje hacia ser más tú. Te espero todos los domingos con nuevos episodios. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es un gusto tenerlos aquí un domingo más, de verdad. Tengo que ser honesta y decir que me siento abrumada por las respuestas que han tenido los episodios pasados. Me llena de amor y de cariño y de energía y de dopamina para poder seguir haciendo esto. Entonces, en donde quiera que estés, en tu casita, en tu coche, haciendo ejercicio, sea lunes, sea martes, sea viernes, sea sábado, si estás escuchando esto, te mando un abrazo fuertísimo y mi profunda gratitud, porque al final del día me estás dando lo más importante que tienes, que es tu tiempo. Y yo voy a hacer todo lo que esté dentro de mi poder para poder enriquecerlo, aunque sea un poquito. El día de hoy les preparé un tema que está muy cerquita de mi corazón, es algo en lo que yo considero que me voy a especializar por el resto de mis días, y es el trauma. Es un tema que me parece fascinante y en el episodio de hoy vamos a ver las maneras en las que podemos detectar el trauma, diferentes definiciones del trauma. Vamos a ver también cómo el trauma se hereda de generación a generación. Y por último voy a compartir herramientas súper personales que yo he desarrollado en estados de estrés muy altos que han sido derivados de trauma psicológico. Entonces, sin más que decir, vamos a empezar con dos definiciones del trauma que han formado mucho la visión y mi entendimiento de lo que es. El psiquiatra Paul Conti es un psiquiatra egresado de la Universidad de Stanford y él es un especialista en este campo. Él nos dice que el trauma es un evento que nos genera ya sea malestar físico o emocional y que abruma nuestra habilidad de lidiar con eventos cotidianos en el futuro. Es decir, que nos deja una impresión de ese evento que fue el malestar físico o emocional y nos deja un poco tuertos en el futuro. Por otro lado, Gabor Mates es uno de los doctores que está empezando a ser muy reconocido en este campo. Él escribió un libro que se llama El mito de lo normal y él engloba lo que es el trauma desde una perspectiva social, psicológica y biológica. Y me gusta muchísimo su punto de vista, pero él dice que el trauma, esta palabra viene del griego wound, herida, y que no es lo que te sucede, es lo que pasa dentro de ti como resultado a lo que te sucede. Es decir, que no es el golpe en la cabeza, sino es la conmoción cerebral que recibes después del golpe en la cabeza. Esta definición me parece muy importante enfatizarla porque no es lo externo, no es el evento externo, es lo que pasa dentro de nosotros a interpretación de lo que pasó afuera. Tengo una lista de algunas de las cosas que yo he notado que tienen en común, yo me incluyo, en las mentes que no estamos tan sanas. Y tú vas haciendo como un checklist de decir cuántas de estas tengo, o cuántas de estas de verdad no tengo. Yo tengo la mente más sana del planeta Tierra, también es posible. La primera es que una mente que no está sana está llena de remordimientos del pasado y como que no puede dejar de un lado la culpa y se sigue culpando de todas las situaciones que lo llevaron hasta donde está y siempre es el que pudo haber hecho mejor las cosas. La segunda es que tiene voces poco gentiles, que tiene una manera de hablarse a sí mismo con mucha violencia y sin mucho cariño. Ay, estoy gorda, ay, estoy fea, ay, es que sí, qué tonta soy. Ese tipo de voces son características de las de una persona que no tiene una mente sana. La tercera es que no sabe priorizar preocupaciones y termina procrastinando por mucho tiempo. Se abruma de todo lo que tiene que hacer y en lugar de decir
Voy a empezar por este lado y voy a ir quitando pendientes uno a uno. Lo que hace esta persona es que dice, mejor ya no hago nada. Son esas mismas personas que cuando empiezan una dieta y comen una galleta y rompen su dieta, dicen, no, pues ya me voy a comer la pizza, el helado, y se van como gorda en tobogán. La cuarta es que no pueden regular la tristeza y no superan la idea de que en algún momento no fueron amados como debieron de haber amados o no fueron vistos como debieron de haber sido vistos y que traen como que arrastrando esta tristeza y esta pena enorme en todas sus experiencias. La 5 es que piensan, yo me incluyo, pensaba que había decepcionado a todos y que por alguna razón mis acciones no habían estado a la altura de las expectativas de los demás. La sexta es que la mente va a 1000 por hora y los pensamientos son extremos y muchas veces se apoderan de nosotros. Normalmente son pensamientos con una connotación súper negativa y algo que a lo mejor era un pensamiento que se podía bloquear y editar. Y se pierde la capacidad de distinguir entre la realidad interna y externa. Entonces, normalmente estas personas tienen muchísima dificultad para marcar límites porque ya no saben en dónde terminan y en dónde empieza el otro. Empiezan a tener una desregularización total de qué es el mundo interno que están percibiendo y qué es el mundo externo. Entonces, a lo mejor alguien puede llegar y sí los está viendo feo y sí les está haciendo groserías y sí los está maltratando y la otra persona a lo mejor y en lugar de decir porque no se valora lo suficiente y no dice lo que estoy percibiendo es correcto, puede decir a lo mejor y soy yo el que está mal y el que yo estoy percibiendo estas cosas y viceversa, ¿no? Puede ser que una persona que a lo mejor y no tiene la intención de maltratar y no tiene la intención, pero que a lo mejor y por una falta de atención hizo un gesto un poco extraño, la persona internamente dice y me odia y me quiere, ya sabes, y se va al extremo diciendo y me quiere y no me quiere y por eso me hace esas caras y me quiere maltratar, ya sabes. Entonces es los dos lados de la moneda. Estas personas suelen presentar un sufrimiento silencioso. No es algo como que lo tengamos muy presente y que seamos conscientes. Y este episodio les va a explicar por qué este tipo de sufrimiento es tan silencioso de manera neuronal. Antes de empezar, quiero volver a enfatizar el hecho de que todos interpretamos la realidad de manera subjetiva. Y que si lo que yo estoy diciendo no resuena contigo y no resuena con tu historia, que por favor no lo tomes, que por favor cuestiones todo lo que estoy diciendo. Y de la misma manera les voy a dejar en las cajitas la evidencia científica en la cual me basé para hacer este episodio. Pero por favor no tomes nada que no resuene con el hermoso ser y espíritu que eres. Lo más importante es entender que el cómo le afecta una experiencia a una persona va a depender de 1, su genética. 2, su historia de vida. 3, su temperamento. 4, su personalidad. Y la 5, el nivel de soporte social que tenga a su alrededor. Y el tipo de amistades que tenga, y el tipo de relaciones que tenga con su mami, con su papi. Todas esas cosas van a influenciar el cómo una persona experimenta el trauma. Es decir, una persona que a lo mejor llega a alguien y le pega en la nariz en una noche de copas, a lo mejor, y para una persona es, bueno, me pegaron porque salí y listo, no pasó nada. ¿Por qué? Porque tengo mi soporte social, porque tengo una personalidad que tiende a pensar del lado positivo y decir, bueno, solo es una experiencia más y no me la llevo arrastrando. Sin embargo, una persona que no tiene un buen soporte social y que tiene un temperamento un poquito más negativo de lo común y una personalidad que tiende a pensar solo me pasan cosas malas, por lo general a lo mejor y puede que esa experiencia lo marque o la marque de por vida. Nuestros cerebros son esas maravillas de la evolución y están cableados para la supervivencia. Desde los principios de la humanidad, nuestra supervivencia dependía de la capacidad que teníamos para poder detectar el entorno y detectar las amenazas. Hemos estado programados desde los principios de los tiempos para reaccionar. De ahí es de donde vienen estos conocidos triggers o detonadores emocionales. Estos detonadores son como alarmas silenciosas y que muchas veces son invisibles para los demás y que pueden transportarnos de manera instantánea
de vuelta al momento de miedo o dolor, aunque el peligro ya no esté presente. Después de una experiencia que se nos imprime tanto, tenemos esta respuesta de estrés y hipervigilancia. Viene originada de nuestra necesidad primordial de supervivencia. Estos disparadores emocionales o detonadores emocionales están profundamente arraigados en nuestra psique. Y estas son los que forman un puente entre el pasado y el presente, entre la memoria y la emoción. Y básicamente es información sobre nosotros mismos. Yo siempre he dicho, la base de datos más importante que vas a tener sobre ti mismo es tus emociones. Si quieres realmente saber quién eres, intenta llevar un diario de tus emociones y decir, a ver, ¿cómo me hizo sentir esta persona? Y poquito vas a ir encontrando hilos de decir, ¿cómo yo me siento realmente? Pero las personas que han sufrido de trauma o de una experiencia así, no necesariamente tienen acceso a el identificar cómo se sienten. ¿Por qué? Hay 3 regiones importantes que se inhiben cuando una persona tiene una experiencia traumática. La primera es el centro ejecutivo frontoparietal. Esta área del cerebro involucra regiones del lóbulo parietal como el lóbulo frontal. Esta desempeña un papel fundamental en el control de funciones ejecutivas, es decir, el poder sostener tu atención, el poder resolver problemas, el poder tomar decisiones racionales y el planificar tus acciones. Después de un evento traumático, si el cuerpecito de la persona preciosísima que lo experimenta no puede regularse a sí misma, lo que va a pasar es que va a estar en un constante estado de hipervigilancia después de esa experiencia, analizando el entorno para que no le vuelva a pasar. Este estado de hipervigilancia es conocido porque hay un exceso de cortisol en nuestro torrente sanguíneo. El exceso de cortisol puede tener efectos negativos en muchísimas regiones cerebrales, pero hablando de este frontoparietal, ha demostrado que afecta de manera negativa la neurogénesis, que es el proceso de formación de nuevas células. Y indirectamente afecta poder integrar memorias. La segunda área que se inhibe con estos estados de hipervigilancia es la área de Broca. Esta región de la corteza cerebral es la que está asociada con la producción del lenguaje y la coordinación motora para poder hablar y para poder producir palabras. O sea, ahorita que les estoy hablando, esta área está súper activada dentro de mi cerebrito. Dado que el área de Broca está involucrada en la coordinación de la producción del habla y la actividad motora a la que se le relaciona, el estrés crónico podría en algunos casos interferir con la función de afectar la actividad neuronal y la conectividad en esta región. Un ejemplo muy puntual para poder en el que ustedes se pueden identificar es cuando a veces soñamos, queremos gritar y estamos en un sueño de terror y no nos sale la voz y no podemos producir sonido. Es porque el cortisol está muy alto, el miedo y la hipervigilancia está a tope y eso inhibe nuestra capacidad de poder emitir palabras. Otro ejemplo con el que ustedes se podrán a lo mejor identificar, bueno, yo me identifico mucho, es cuando estoy en una discusión o estoy en un intercambio de palabras o una conversación difícil de tener y no me puedo expresar y después de que pasa la conversación se me ocurre y le hubiera dicho y se me pasó decirle esto y y te acuerdas de todas esas cosas que le querías decir. Bueno, pues eso es resultado del cortisol dentro de tu torrente sanguíneo que inhibe esta área tan preciosa de producción del lenguaje. La tercera área que se ve afectada por un estado de hipervigilancia es la red de modo de efecto. Esta en inglés se le llama la Default Mode Network. ¿Y por qué lo digo? Porque encontrar información en inglés es muchísimo más sencillo que en español. Entonces les sugiero que si quieren investigar sobre esta región, le pongan en Wikipedia Default Mode Network. Y esta es una red de regiones cerebrales que se activa cuando la mente está en reposo. Se enfoca en tareas muy específicas como la introspección, el poder tener de la memoria autográfica, la simulación social, la planeación
al futuro. Durante situaciones de estrés, el cerebro tiende a enfocarse en las respuestas inmediatas y la toma de decisiones rápidas para poder manejarte en una situación súper estresante. Esto lo que hace es que desvía toda la atención de las actividades a las que se le involucra la red de modo por defecto, la Default Mode Network, y no tienes esta capacidad de introspectar, no tienes esta capacidad de integrarlo y cómo eso se relaciona con tu historia. Entonces, mucho del trabajo terapéutico es el terapeuta queriendo activar estas áreas, que el área de Default Mode Network, la Broca's Area y el centro ejecutivo frontoparietal, para poder ayudarte, 1, a resolver problemas, 2, a expresarte y a establecer límites que puedan ser comunicados de manera efectiva, y la 3, para que logres identificar tu historia y tu memoria biográfica y ver cómo lo que te está pasando en tu momento presente está generando este desconfort con una intensidad muy alta que probablemente venga del pasado. Hemos hablado ya de las regiones que se inhiben cuando estamos en situaciones de estrés o cuando tuvimos una experiencia traumática y nos la guardamos y nos tiene en estado de alteración crónica. Ahora vamos a hablar sobre una región que es una de mis favoritas en el cerebro y es conocida como el eje hipotalámico pituitario suprarrenal. En inglés se le dice HPA axis. Está conformada por el hipotálamo, la glándula pituitaria y las glándulas suprarrenales. ¿Qué es lo que pasa cuando esta área se activa? Y es algo fascinante. La próxima vez que estén en una situación de estrés, acuérdense de esta parte del episodio porque es lo que probablemente esté pasando dentro de su cuerpo y que no lo puedan regular. Lo que pasa es que se emite adrenalina. Esta funciona como un analgésico para disminuir el dolor y esta tiene como fin el podernos quedar enfocados únicamente en nuestra supervivencia. Entonces se activa esta región en el cerebro, se empieza a emitir la adrenalina. Después de que se empieza a emitir la adrenalina, se empieza a emitir el cortisol y esta funciona como una fuente de ahorro de energía. Ya vimos que el cortisol es lo que empieza a inhibir y desactivar estas regiones de gestión emocional, de la producción de palabras, y después de eso se empiezan a emitir endorfinas como la dopamina, que es la que permiten el que podamos tener niveles altos de hipervigilancia. El que se emite dopamina genera este estado de alteración por muchísimo tiempo. Estás manejando y de repente un coche casi se te pone en tu línea, casi te choca, te quedas como que pasmado y dices, y te da miedo, te quedas con esa sensación de miedo puede ser 12 horas, puede ser 24, puede ser hasta 82 horas. Es impresionante lo que un shot de estrés le puede hacer a tu cuerpo. Esta región se activa y yo digo muchas veces es game over. Porque lo que pasa es que se emite el cortisol, se emite la adrenalina, se emite la dopamina y se empiezan a encender esa parte del cerebro que activa los pensamientos intrusivos. El mío era, me van a abandonar, nadie me quiere, nadie me quiere, nadie me quiere. Y empiezas a estar en este hoyo negro de pensamientos negativos del cual es casi imposible salirte. Y te voy a decir por qué. Porque no tienes acceso al pensamiento racional. Cuando estás manejando este cóctel de neuroquímicos dentro de tu pobre cuerpecito, se quita toda oportunidad para el que tú puedas pensar de manera racional. Gran parte de la terapia es ponerte en situaciones de estrés para que tú logres manejarte ahí y aunque esté activada tu HPA axis, puedas seguir sabiendo, 1, que es parte de tu historia, 2, que ya has estado aquí antes y 3, a regularte tú solito. Porque ¿qué es lo que pasa? En estos estados de hipervigilancia, esta sensación de bienestar y esta sensación de sentirte acompañado es totalmente inexistente porque tu cuerpecito está en este estado de estrés. Es impresionante lo que la activación del HPA axis puede generar dentro de tu cuerpo. Cuando yo entendí esto, dije, es un mecanismo que se prende y cuando se prende yo aprendí que yo tenía o que huir o que luchar. Se puede reaprender no hacerlo. Quédate para el final de este episodio para que te comparta yo las herramientas que
para mí me parecieron muy lógicas de cómo regular esta parte y que yo he implementado dentro de mi rutina. Pero más allá de el ver cómo el estrés nos impacta y cómo a lo mejor una experiencia traumática nos marca de por vida y nos pone en este estado de hipervigilancia continua, o a lo mejor y no siempre, pero solo en situaciones muy específicas, como en cuando te relacionas con una pareja, o cuando vas a buscar un trabajo, o cuando tienes que dar una plática pública y se empieza a activar tu HPA axis y te lleva de regreso al pasado como si volvieras a estar en ese lugar y en esa experiencia que te causó muchísimo dolor. Ha surgido un debate dentro de la epigenética, es el debate de Darwin y Lamarck. Este es un debate histórico que cuestiona si el cambio evolutivo ocurre a través de mutación y reproducción selectiva o a lo largo de muchas generaciones. O si los cambios dentro de la vida de un individuo pueden manifestarse en su descendencia. Muchas veces estas sensaciones y estas percepciones que tenemos de no, pues yo no sé, porque cada vez que voy a hablar en público se me prende mi HPA axis y tengo todo este cóctel de neuroquímicos, o yo no sé por qué cada vez que me quiero relacionar con alguien de manera emocional íntima no puedo porque se me prende, pues probablemente tenga una historia muy atrás. Hubo un experimento que estaba basado en la teoría lamarckiana, este individuo que surge dentro de la historia, que le hace contrapeso al Darwin y dice, bueno, a lo mejor y las cosas que experimentamos sí pueden ser que se pasen de nuestros ancestros. Unos investigadores eliminaron las colas de ratas de mujeres, encontrando que sus crías aún nacían con colas. Ellos querían desafiar estas ideas de Lamarck. Por lo contrario, el estudio de Díaz y Ressler en el 2014, que te voy a adjuntar en la cajita de este episodio, describió que la condición de miedo en las ratas padres se transmitía a su descendencia y a sus nietos, sugiriendo y probando que un mecanismo lamarckiano en la herencia de rasgos adquiridos son específicamente respuestas de miedo. Se han hecho más experimentos con nutrias que han demostrado que los nietos de ratas condicionadas a tener un estímulo que antes era neutral, exhibían una activación automática a un estímulo a pesar de nunca haberlo encontrado directamente, insinuando que una forma de trauma heredado o miedo aprendido y condicionado del entorno. Estos síntomas traumáticos heredados sugieren que puede que nuestras experiencias no sean las únicas que nos hayan impactado de manera personal, sino que también se hayan podido heredar de generaciones pasadas, ya sea genéticamente o a través de patrones de comportamiento que vimos y que percibimos de manera irracional en los otros. Hay muchísimos tipos de terapia que se enfocan en revertir estos aprendizajes y de construir estas ideas. Por ejemplo, en la terapia de sistemas familiares se enfatiza la importancia de entender a un individuo dentro del contexto de su historia familiar. Y se extienden al menos 3 generaciones atrás. Ellos tienen que hacer un genograma de 3 generaciones atrás para rastrear y comprender el trauma familiar, las dramas, las misiones y las lealtades que no se hablaron dentro de un sistema familiar para entender por qué un individuo se está relacionando o se está dirigiendo o se está comportando como se comporta. Por otro lado, la terapia de parejas tiene como único objetivo abordar y el deshacer la replicación de dinámicas de la familia de origen dentro de la relación de pareja. ¿Cuántos no han tenido problemas dentro de su relación de pareja? Ahí sí habla la que ni siquiera está casada. Pero fíjense, las relaciones de pareja y el ánima y el animus es algo que toda la vida me ha apasionado. Yo desde los 17, 18 leo libros de relaciones de parejas. ¡Qué oso! Soy nunca he tenido una pareja, pero sí, la terapia de parejas tiene como objetivo el ver cómo estamos replicando nuestra dinámica de familia de origen dentro de nuestra relación de pareja.
para poder tener una relación con nuestra pareja un poco más real y un poco más libre y decir, a ver, cuáles son las cosas que estamos tratando de repetir aquí que a lo mejor y no nos están sirviendo. Aguas, no estoy diciendo que todo lo que aprendiste dentro de tu familia no sirva, pero probablemente era un contexto tanto histórico como social que ahorita a lo mejor ya no aplica tanto. Las historias se empiezan a comprender cuando se ven dentro del contexto, tanto social como biológico, como psicológico, que también incluya la historia familiar y la historia biológica, psicológica y social de la historia de todos los participantes del sistema familiar, sugiriendo que los miedos pueden relacionarse con estas modificaciones en la expresión genética de experiencias de todos nuestros ancestros. Dicho esto, ¿ustedes cómo creen que eventos históricos como la esclavitud, el holocausto, el genocidio de Armenio, la revolución rusa, hayan podido influir nuestros síntomas actuales como individuos indirectamente relacionados con esos eventos? Eso es precisamente lo que es un camino de autoconocimiento. El poder identificar de dónde viene todo lo que estás experimentando e irte hasta atrás como te tengas que ir. Pero para que tú logres identificar con qué te quedas y qué es lo que dejas atrás. En esta última sección vamos a hablar de cosas que en lo personal a mí me han ayudado a lidiar con la respuesta que mi cuerpo ante el trauma. Llegar a un punto en el que yo pudiera estar en contacto con mis emociones y con el sentirme lo suficientemente libre para poder decir estoy sufriendo, me costó muchísimos años de terapia. ¿Por qué? Porque mi cuerpo no se sentía a salvo, mi cuerpo no se sentía que estaba en un lugar seguro en el que pudiera experimentar el poder ser débil. Porque yo a lo largo del tiempo empecé a ver cómo se me enseñó que la resiliencia es algo que se admira y se idolatra y se eleva y que por ende uno dice keep calm and carry on, guarda la calma y sigue adelante. No por nada ese es el eslogan de toda una nación. Y que se nos enseña a levantarnos, quitarnos el polvo y a seguir adelante. Y que la resiliencia es algo precioso y es algo que yo llevo dentro de todo mi cuerpecito. Pero para mí la resiliencia no es decir que no pasó nada y seguir adelante. Veo lo que me trajo hasta aquí, abrazo lo que soy, hago los cambios que sean necesarios y sigo adelante. Llegar a un espacio en el que yo estaba dispuesta a admitir me costó muchísimas experiencias negativas, muchísimo tiempo en terapia intentando construir una relación de honestidad, lealtad y confianza en mi terapeuta. Y fueron muchísimos años de repetir mismos errores y de darme cuenta de que realmente el problema era yo porque siempre sentía lo mismo y poder sentarme durante mucho tiempo a entender cómo yo me estoy comportando. Espero que este episodio te ayude un poquito a identificar dentro de ti y hacerte sentir entendido, visto y escuchado, para que puedas por lo menos empezar a validar tu sufrimiento, porque yo por mucho tiempo no lo hice y eso fue lo que me costó todas esas experiencias negativas, porque el cerebro, hay un mecanismo que se le llama error repeat, que va a quitar todas las experiencias posibles de tu cerebro y se va a enfocar en esa para volver a reaprender o para volver a vivir lo que tú tienes dentro de tu cerebro que ya viviste. No hay evidencia científica que pude encontrar específicamente, pero el trauma sí nos debilita y nos vulnerabiliza a volver a experimentarlo una y otra vez. No quiero decir un statement tan grande como decir que una vez que experimentaste eso siempre lo vas a seguir experimentando. No, obviamente no, pero sí hay una tendencia y una predisposición a el volver a vivir las mismas cosas porque tienes este sistema de creencias interno de ya sea todos los hombres son malos, todos los hombres mienten, pues mi cerebro se va a dedicar a buscar a todos esos que mienten. Como ya vimos en este episodio, mi cerebro lo que va a hacer es que va a buscar la amenaza en el entorno. Entonces imagínate cómo se sentían las personas que yo ya los estaba viendo como una amenaza. O sea, no es el mejor lugar para empezar una interacción.
La primera técnica que utilicé y la más importante es aceptar que no estoy bien. Entregarme como un ser vulnerable, entregarme como la persona que soy con todas sus matices. Puedo llegar a ser muy resiliente y muy fuerte y lo que quieras, pero también tengo estas otras partes de mí que son débiles, que son vulnerables, que necesitan cariño, que necesitan amor, que necesitan comunicación, que necesitan soporte social, que necesitan amistades que me vean, que me escuchen y que no por eso dejo de ser una persona fuerte y resiliente. Una vez que yo logré aceptar, ok, ahí ven, me rindo, bandera blanca. Lo siguiente fue pedir ayuda. Yo ya estaba en un lugar en el que estaba yendo a terapia, pero empecé a pedir ayuda con mi soporte social a mi alrededor. La primera vez que yo le acepté a mis papás, no me siento bien y esto es lo que me está pasando, y empecé a ver cómo se preocupaban y cómo decían, ¿es en serio? No, yo no quería ser vista y me daba mucho miedo ser vista porque me daba miedo el que no les gustara a los demás lo que vieran y el yo quitarme la máscara de lo que yo había representado por muchos años, que era el ser fuerte, el resiliente, el que nada me tocaba, el que nada me pesaba. Y cuando yo quité esa armadura y logré decir, necesito ayuda y necesito que me quieran, fue cuando empecé a recibir un apoyo del entorno impactante. Mi mejor amiga, hola Payo, me hablaba todas las mañanas para rezar conmigo y para decir, 3 cosas por las que nos sentamos agradecida. Mi papá me hablaba en las noches y me decía, ok, vamos a empezar a implementar una estructura en la que hablamos todas las noches y checamos cómo estás, ¿no? Y yo me empecé a decir, wow, puedo descansar y no todo lo tengo que sostener yo y todo el peso de lo que estoy llevando dentro no lo tengo que sostener yo. Y fue la cosa más maravillosa que pude haber hecho porque me di cuenta de que ya había muchas relaciones dentro de mi sistema que eran de gran beneficio para mí y que las personas que realmente te quieren van a estar ahí para apoyarte cual sea el entorno o cual sea la experiencia que estés pasando. La moraleja de la historia, a malas experiencias, buenas amistades. Pero más allá de aceptar y pedir ayuda, hay prácticas y herramientas muy precisas que me ayudaron. Como les dije en una parte del episodio, este estado de hipervigilancia y de estrés no permite que tengas acceso a esta sensación de bienestar y oxitocina, es decir, como que bloquea esta parte de sentirse acompañado y soportado, entonces no puedes sentir cariño y te sientes aislado. Entonces lo que yo dije es, si cuando estoy en este estado de activación necesito oxitocina, ¿qué lo puede emitir sin que necesite nada de nadie? Y lo que llegué a encontrar es la técnica de cobijas con peso. Un aplauso para las cobijas con peso. Esta es una modalidad que se utiliza en la terapia ocupacional. Esta se comenzó a utilizar como una intervención de crisis y ha demostrado ayudar a muchas personas. Es súper interesante la historia de esta técnica. Surge en 1992, cuando se inventa una máquina de abrazos. Es un experimento que condujo por mucho tiempo Temple Grandin, que era un científico que quería ver cómo podía cambiar el comportamiento en niños. Pero la premisa de esta técnica es que la estimulación de presión en el cuerpo puede crear esta percepción de estar siendo abrazado. La Universidad de Massachusetts condujo un experimento que se basaba precisamente en esto. Agarró a 34 participantes y fueron seleccionados obviamente porque eran una réplica mía de que eran un manojo de estrés y tenían niveles de ansiedad demasiados altos y los dividieron en 2 grupos. Estas personas les pusieron electrodocitos dentro de su piel para poder medir el cambio eléctrico y medir cuando empezaban a mostrar señales de alteración por la ansiedad. Este estudio encontró que el 78% de los participantes no tenían tanta ansiedad cuando utilizaban la mantita a comparación de cuando no utilizaban esa mantita. Entonces sí, ya saben amiguitos, cuando estén desregulados, una manta con peso es lo mejor que pueden hacer. Eso si le añades la segunda de las cositas que yo me inventé aquí en mi kit de recuperación,
que son los aceites esenciales. Antes de dormir ponía un humidificador con el aceite que fuera, llámale eucalipto, llámale lavanda, lo que sea, pero que yo pudiera activar mis receptores del olfato. Era suficiente para que yo no me concentrara tanto en mis pensamientos intrusivos. Y yo me enfocaba únicamente en el olor. Entonces, si les ayuda, también muchas veces cuando utilizaba la manta con peso, literalmente llegaron momentos en el que la tenía en mi coche, y cuando estaba haciendo mi diplomado durante el verano, me iba al coche y cuando sentía que me iba a activar, me la ponía alrededor del cuerpo. Ay, qué tierna, le quiero dar un abrazo a esa niña. Y me ponía como un roll-on de aceites esenciales en la nariz y respiraba profundamente, que es lo que me lleva a mi tercer punto. Hay dos tipos de respiraciones a los que yo he encontrado evidencia científica que sugieren que te pueden ayudar a reducir el estrés de manera instantánea en el momento presente. Una de ellas es las respiraciones fisiológicas, que son 2 respiraciones por la nariz y una exhalación por la boca. Cuando yo me ponía mi manta con peso y empezaba a sentir una activación y un cambio en mi ritmo cardíaco, y empezaba a sentir como la temperatura de mi cuerpo se eleva, lo que yo hacía es que inhalaba las 2 veces. La primera inhalación es más corta que la segunda y después exhalas por la boca. Los 5 de esas respiraciones son suficientes como para hacerte entrar en un estado, hacerle contrapeso a esa parte del sistema nervioso que se quiere activar y que quiere luchar y que se quiere ir. Porque si lo piensan bien, no es como que podamos estar en una junta y decir, a ver, espérame tantito, voy por mi manta con peso y mis aceites esenciales y ahorita regreso. La alternativa es hacer estas respiraciones fisiológicas. En mi Instagram van a encontrar un video en el que la hago con ustedes, por si quieren ir a verlo. Son 5 minutos de respiraciones fisiológicas. Y por otro lado, una cosa que me ha ayudado muchísimo es yo solita inducirme a el estrés. Y también en la cajita les voy a dejar la evidencia científica que encontré para respaldar esta herramienta. En lugar de hacer respiraciones que te calman, yo hacía respiraciones 5 minutos en la mañana que inducieran el estrés y promoviendo y estimulando adrenalina en mi cuerpo, que son respiraciones en las que normalmente te hiperventilas, que respiras por la boca y exhalas por la boca de manera muy rápida. En la yoga se conoce como la respiración de fuego, y esta respiración lo que va a hacer es que te va a poner en un estado de alteración, pero la diferencia es que tú te llevas a ese estado de alteración tú solito o tú solita. Ten muchísimo cuidado con esta herramienta y utilízala de manera apropiada. Yo lo que recomiendo es hacer de 22 a 25 respiraciones seguidas y después tomar una pausa y ponerte un timer y hacer solo 22, 25 respiraciones. Igual en mi Instagram vas a encontrar un video en el que yo las hago contigo para que si no sabes de las primeras veces las vayas a ver ahí, y una vez que aprendas la práctica ya las hagas tú solita. Pero aquí lo que pasa es que como tú solito te induces al estrés, empiezas a entender, esto simplemente es una reacción fisiológica que estoy teniendo y que probablemente sea por estrés. Y eso lo que va a hacer es que cuando tengas un detonador emocional y te empieza a subir el ritmo cardíaco, la temperatura empieza a subir, no puedas respirar tan bien porque respiras un poquito más rápido, sepas que ese simplemente es un estado de estrés del que tú también te puedes salir y del que tú también puedes regular a través de respiraciones fisiológicas, pero aprendes a hacerlo a través de autoinducirte el estrés con la respiración de fuego y hiperventilación. No lo hagan más de 3 minutos cuando están empezando. Vayan a mi Instagram para hacer el tutorial. Ahí los veo. Otra de las cositas que me ayudaron mucho son los suplementos. Uno de ellos era el ashwagandha, que es una hierba que ayuda a reducir el estrés. Miren, no sé si haya sido el efecto placebo o qué haya sido, pero en la cajita pude encontrar evidencia científica, como todas mis herramientas que se respaldan a través de la ciencia, pero mejoró muchísimo mi sueño y apoyó muchísimo como mi memoria, y sí me sentía más tranquila. Sobre todo tomo ashwagandha en estados de cuando estoy teniendo mucho estrés, ya sea en la uni, para yo sentirme un poquito más tranquila y que puedo funcionar de manera un poquito más racional. Además de los suplementos, el estar en la naturaleza es de las cosas más poderosas que he hecho para tranquilizarme y para sentirme contenta. Salir a caminar todos los días.
o ir al cerro, como muchas personas, no sé si han visto esos memes en Facebook y en YouTube de quién le hizo tanto daño, y ahí está todo el grupo de amigos teniendo que acompañar a uno que le rompieron el corazón al cerro todos los domingos porque alguien le hizo daño. Entonces son esos memes que dicen, ya dejen de romper corazones que luego nos ven aquí en el cerro. Pero sí, efectivamente, estar en el cerro es una de las cosas que más me ha ayudado, estar en la naturaleza. Cuando te despiertas, de las primeras regiones que se activan son la amígdala, esta sensación de miedo que también tiene que ver con esta percepción de amenaza. La amígdala es la que se prende y empieza a rastrear posibles amenazas del entorno. Lo que yo me he dado cuenta es que lo primero que haces cuando te levantas es de las cosas más importantes, porque eso define si vas a estar en un estado de alerta durante todo el día o se puede reducir tantito. Lo que yo hago es que me pongo las botas de Hannah Montana y así como esté en pijama salgo a caminar aunque sea 8 minutos. Eso lo que hace es que activa tu lóbulo parafrontal, tu córtex visual y le hace contrapeso a la activación de la amígdala. Entonces tienes esta sensación de un poquito más de calma. Más allá de la ashwagandha, de la naturaleza, de la manta con peso, de los aceites esenciales, o el dormir bien, 8 horas, es lo más importante para la gestión emocional y el regularnos a nosotros mismos. Pero más allá de todas esas cosas, yo creo que la herramienta más importante y la más hermosa que cualquier ser humano va a poder tener en cualquier situación es recordarse que ya no está ahí y que mi vida es producto de cada una de mis decisiones. El poder tomar la responsabilidad absoluta de mi bienestar y entender que todas esas experiencias me enseñaron qué es lo que no quiero, no estoy dispuesta a tolerar, y que como el adulto que soy, yo ya estoy aquí para cuidarme en todos los sentidos, físico, mental, emocional, financiero, es lo que realmente me lleva a sanarme y a integrar esas partes de mí que se perdieron en el camino. Y las veces que sean necesarias, y para esto no puedo encontrar evidencia científica, pero las veces que sean necesarias, ve a todos los lugares en los que no te sentiste visto, entendido y escuchado, y ve como el adulto que eres hoy, con todas las herramientas que tienes hoy, el coche que tienes hoy, la carrera que tienes hoy, y ve como ese adulto hermoso y un espíritu poderoso que eres hoy, a ir a sacar a ese niño o a esa niña que no fue vista, entendida, escuchada o maltrataron. Y regresa al presente contigo las veces que sean necesarias y recuérdate que ya no estás ahí y que puedes hacer algo para cambiar cómo te sientes ahorita y que tú estás en el lugar correcto. Esta es la parte del episodio en donde me hinco con total humildad, cariño y admiración por todas las mamás y por todos los papás que me están escuchando, ya que hicieron lo mejor que podían con lo que tenían, y era un contexto social totalmente diferente que estábamos viviendo. A lo que quiero llegar con este episodio es a poner el mensaje allá afuera de si vamos a cuestionar al individuo y si vamos a ver en todas las maneras en las que un individuo está mal y tiene una mente poco sana, de la misma manera tenemos que cuestionar el entorno en el que se desarrolló. Y eso no involucra únicamente a los papás. Nos desarrollamos en un entorno completo y en un contexto completo. De la misma manera tenemos que ver a las escuelas en las que tuvimos educación, a las personas que dentro de esas escuelas eran responsables por nuestra educación. Tenemos que ver un sistema político que no permitía que los papás o muchas veces las mamás se pudieran quedar en casa y atender a los hijos de la manera en la que un niño necesita. Por eso nadie tiene la culpa. Los mismos papás y las mismas mamás traen cargando cosas de sus propias infancias y de las mismas cosas que ellos vivieron y sus mismos traumas. No podemos cargarles la mano y decir, tú eres el culpable. Y lo que tenemos que ver es que todos somos víctimas de una estructura social, de una predisposición biológica y también de muchas memorias que han sido guardadas generación tras generación que forman nuestra psicología. No estoy aquí para apuntar dedos, no estoy aquí para echarle la culpa a nadie. Estoy aquí para decirnos que todos podemos tomar responsabilidad absoluta sobre nuestro bienestar, para poder
dejar de proyectar las cosas en los demás y para poder ser menos defensivos y para vivir un poquito más libres. Más libres de los tengo que, más libres de lo pero es que si no hago la gente se va a enojar y de esperar a ser felices a todos, más libres de ser tú. Pero ya se nos acabó el tiempo por el día de hoy. Espero que tengan una hermosa semana, que estas herramientas les hayan servido. Voy a obviamente a resumir todo para que no lo tengan que tener en la mente en un PDF y lo van a tener adjuntado en la cajita de este episodio. A todos los que han experimentado experiencias dolorosas, que es básicamente el 99% de la humanidad, porque como diría Nietzsche, vivir es sufrir, pero sobrevivir es encontrarle un sentido a nuestro sufrimiento. Y yo ahí le cambiaría un poco porque yo no creo que vivir sea sufrir. Yo no creo que vengamos aquí a sufrir. Yo creo que venimos aquí a conocernos y a poder decidir y a tomar mejores decisiones de los entornos en los que nos movemos y cuestionarnos si queremos estar ahí o si no queremos estar ahí y movernos en dado caso que no queremos una experiencia. Nos vemos la próxima semana, ser preciosísimo. Y como siempre, si tienes alguna duda, estoy aquí para servirte en @ellugarcorrecto en Instagram y en info@gmail.com.